Hola, hola amigos de Proyecto Coalición, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace una semana que no hemos tenido programa, estamos volviendo después de 7 días, ¿no? Porque el día domingo hemos tenido pues los comicios, las elecciones aquí en el Perú, ¿no? Que es donde transmitimos el programa, pero bueno, ya luego hablaremos de eso. Estoy muy contento porque, Natalio, estamos llegando casi ya a 5,000, me parece, seguidores en la página, así que hay mucha alegría de parte del staff de Proyecto Coalición. Y bueno, estamos hoy día con un tema también muy edificante, ¿no? Quiero saludarlos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido durante toda esta semana que no nos hemos visto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos de Proyecto Coalición? De verdad, contento porque ha sido una semana extraña por cuestiones de las elecciones y feliz también de volver a verlos después de un tiempo. Y bueno, más que a verlos, leer sus comentarios, estar aquí para poder enseñar la palabra de Dios, ¿no? En este tema que es un poquito oscuro, ¿no? Y a seguir haciendo la obra de Dios, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no? A seguir predicando el Evangelio y exponer y predicar su palabra, ¿no? Lucía, ¿cómo estás? Tu audio. Lucía, tu audio. No se está escuchando, ¿no? Bueno, para seguir, claro, como dice Natalio, la semana pasada ha sido una semana muy fuerte en nuestro país y en Ecuador también. La votación es una decisión muy difícil porque la persona que va a llegar a la presidencia va a afectar tu vida, inclusive, porque muchas personas dicen, no, los cristianos no deben de meterse en la política, y eso creo que va a ser otro tema, pero sí se deben de meter en la política regularmente, o sea, no como un fanático político, todo esto, pero sí es necesario, y por eso ha sido una semana muy fuerte, porque tenemos que decidir quién es la persona que Ok, nos va a representar en este país. Pues. ok. Ahora sí creo que Lucía solamente tienes que activar el audio. No se te escuche tampoco. Qué raro. Ya, mientras Lucía va solucionando el problema del audio, oye, el tema que tenemos hoy día, hermanos, es un buen tema, ¿no? Es un buen tema porque, a ver, al menos yo desde pequeño, y estoy seguro que muchos de ustedes, yo no soy cristiano de cuna, ¿no? Yo recién me he convertido hace unos 8, 9 años al cristianismo, entonces yo siempre he crecido con ese credo, católico apostólico romano, y siempre cuando era niño, pues yo creía y me contaban todo eso de que Jesucristo descendió a los infiernos, ¿no? En el credo lo dice, ¿no? Entonces, me parece que hoy día el tema está bastante interesante, chicos. Natalio, el tema está interesante, ¿no? Y te vemos, Natalio, después de 2 semanas, así que bienvenido al programa. Audio otra vez. Mi audio. Bien, sí, como vuelvo a repetir, hemos estado en unas semanas, estas 2 semanas, meditando en la palabra de Dios y sobre todo en el llamado que a cada uno el Señor nos ha dado. Y justamente en esas semanas el Señor en su palabra me incentivó nuevamente a seguir la obra y el llamado que el Señor nos ha dado, ¿no? Y vuelvo a repetir, es un llamado que tenemos que tenerlo todos, que debemos hacerlos todos, y es predicar la palabra de Dios, es predicar el Evangelio, y a los que han sido llamados para hacer, para poder enseñar las Escrituras, ¿no? Entonces, sí, sí, este tema es muy controversial, tiene muchas posturas, inclusive si encontramos el origen de ese tema, es también antiguo, así que vamos a tocar este tema paso a paso, sin apresurarnos,
sí, por favor, y llegar a ciertas conclusiones, ¿no? A ver si es que alguna conclusión se saca al final, ¿no? Ok, Luz, Lucía, ¿pudiste arreglar tu... Actívalo, actívalo, me parece que Hola, estás... hola, hola, Ahora sí, hola. ahora sí te escuchamos, ¿Sí? te escuchamos. ¿Sí? Sí, claro. Ah, ya. buenas noches, chicos. Bueno, por la para saludarlos, providencia. espero que se encuentren muy bien. Y sí, como, perdón que no les haya prestado atención mucho antes porque estaba aquí arreglando esto, pero sí, realmente es un tema, es el pasaje, ¿no?, que vamos a tocar hoy día, es muy oscuro y hay que saber muy bien, ¿no? Hay muchas interpretaciones, creo que no es algo fundamental, pero sí como que podemos tocarlo, ¿no? Y ver qué puntos, ¿no? Hay algunas interpretaciones que no son tan, digamos, lógicas como otras, que ya se pierden mucho, pero, pero bueno, aquí estamos para tocar y es que nos escriban, ¿no? Que nos escriban y que nos cuenten también su posición respecto al tema. A ver, lo primero que queremos saber aquí y que podamos aclarar este punto, ¿no? Este río tan espeso que a muchos le cae como una bomba cuando nos enteramos, y no se lo crean saber todo, ¿ah? Porque seguro hay algunos comentarios que dicen, hermano, ¿usted cómo no sabía eso, hermano? No, pero hay gente que no lo sabía, ¿no? El Hades y el infierno. Hay que empezar con ese punto para poder seguir metiéndonos en las profundidades de este tema. El Hades y el infierno. ¿Son lo mismo? ¿No es lo mismo, hermano? ¿Qué significado tiene el infierno en la Biblia? De repente tiene dos significados. Por ahí me decían, hermano, no hay infierno. Otros por ahí también comentaban, hermano, ¿qué usted está hablando? Solo existe el infierno nomás. La gente muere, se va al infierno o al cielo. Bueno, son posturas que se tienen que respetar, Natalio. Sí, en realidad, esto lo de infierno y Hades va a tener que ser básicamente por el contexto, ¿no? Algunas traducciones han traducido Hades como infierno y muchas veces hubo confusiones sobre eso, ¿no? E inclusive en el credo de los apóstoles, cuando dice que el credo de los apóstoles es un credo que en los primeros siglos comenzaba a aparecer, decía que creo en Dios Padre Todopoderoso, y casi a la mitad habla sobre que Jesús descendió a los infiernos, entonces al infierno. Entonces, vemos ahí que muchos van a creer decir, bueno, descendió al infierno, no hay más nada, ¿no? Inclusive en el concilio lateranense en el año 1215, para los católicos esta doctrina de que Jesús descendió al infierno no es algo oscuro. Para los católicos romanos, esto es una doctrina fundamental. O sea, si tú no crees que Jesús descendió al infierno, no eres cristiano, no eres católico. ¿Me dejo ¿Ah, entender? sí? Sí, exacto. O sea, ¿por qué? Porque es una doctrina de fe. O sea, tenemos que creerlo sí o Ah, sí. claro, es su credo, pues, ¿no? Su Claro, credo es su y... credo, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos apelan a una traducción casi literal, y por ahí, vuelvo a repetir, una interpretación peligrosa de lo que es el infierno, ¿no? Y de lo que significa el Hades, ¿no? El Hades significa lugar de muerte, o sea, el lugar de los muertos, ¿sí? Es un espacio transitorio en donde van a estar las almas, las que están esperando, unas para condenación, ¿no? Para condenación, y las otras para salvación. Entonces, eso lo podemos ver en Mateo 11:23, en Mateo 16:18, en O sea, Lucas 10:15, en Hechos 2:27-31. O sea, vamos a ver que hay dos divisiones donde están esperando esas almas, ¿no? En el Hades. o sea Una que para salvación y el otro para condenación. Dime, es, dame. es como que están esperando, pero ya están condenados. O sea, a ver, no sé si me explico. Ok, el Hades me mencionas que están esperando hasta el juicio final, pero ya están condenados, ¿no? Claro, o sea, ya están condenados, o sea, ya están esperando Claro, básicamente al juicio final, ¿no? Donde literalmente ahí sí, Dios los va a mandar al infierno, ¿no? Al lago de picante. azufre, ¿no? Entonces, ese es el infierno, la condenación eterna, la condenación última, donde ya ahí no hay escapatoria, no hay más,
Me dejo entender. Entonces, y los que están los que esperan en salvación, sí, es la morada de los salvos. Algunos le llaman, en una de lo que nos narra Jesús, lo llama como el seno de Abraham, ¿no? O también se le llama el paraíso, ¿no? Tiene que ver con esto donde aguardan los salvos, los que esperaron en Jesús. Eso, y voy a comentar inclusive un poco más adelante, algunos textos bíblicos que nos hablan Ok, de quiénes son esos santos, ¿no? ok. Es un tema, no sé si llamarlo picante, pero sí es un tema que sorprende, ¿no? Y tal parecido como el tema, un tema que tuvimos hace unas semanas, que fue si María era madre de Dios, recuerdo, y también que era un tema un poco chocante, ¿no? Cuando lo ves a la luz de la palabra. Chicos, nada más para aclararles algo. Si bien es cierto, yo estoy constantemente mencionándolos, ¿no? Robert, ¿qué opinas? Lucía, ¿qué opinas? Pero si hay algo ahí donde tú tienes que interrumpir, porque sabes qué, hermano, para no perder la idea, interrumpe, ¿ah? Yo Bueno, estoy dispuesto a escucharlo. ya. Bueno, como dijo, creo que nuestro hermano Natalio creo que ha dado una buena definición del Hades. Ahora, del Hades, en este caso, el Hades y el Seol. El Seol se utiliza en el Antiguo Testamento como salmo y en el Nuevo Testamento se utiliza como Hades, la traducción. Ahora, muchas personas han traducido mal la palabra infierno, porque muchas veces, como dijo nuestro hermano Natalio, en el credo apostólico decía descendió del infierno, y algunas veces toman citas bíblicas donde literalmente tú lees y dice infierno, pero está mal traducida. A eso se refiere. Ahora, quiero tomar algunos versículos. Como dijo nuestro hermano Natalio, Seol significa lugar de los muertos o lugar de partida de las almas o espíritus. Vamos a ver una clara diferencia en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al 15. En este caso, se nos narra una diferencia del infierno, que es el lago de fuego, es el lugar final y permanente del juicio para los perdidos. El Hades, entonces, es un lugar temporal. En este caso, y ahorita quiero para que me lo puedan entender, y no, ojalá que no caiga en ninguna herejía, por favor. Ahora, en el Hades es un lugar temporal. Hay dos compartimentos, el infierno y el paraíso. El paraíso, como dijo nuestro hermano Natalio, se le llama el seno de Abraham. En la parábola del rico y Lázaro, dice que hay un gran abismo entre los dos, entre el seno de Abraham y el infierno, pero los dos conforman el Hades, lugar de los muertos. Es por eso que en Lucas capítulo 16, 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, en este caso al paraíso, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, hay muchos más versículos en Efesios y en Primera de Pedro que lo vamos a poder explicar un poco más adelante. Pero también quiero yo aclarar una definición, porque muchos me pueden decir, ya, Seol y Hades son cosas iguales o son cosas diferentes. Es la misma palabra, pero traducida. El Seol es traducida en hebreo y el Hades es traducida en griego. Ejemplo, Salmos, capítulo 16, versículo 10, del 10 al 11. Te voy a sacar tarjeta amarilla porque me estás predicando una hora. ¿Dónde mis tarjetas? Porque no me dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este fragmento era para Jesucristo. No se refiere que iba a estar en el infierno, en el lugar de los muertos, como ha dicho nuestro hermano Natalio, es el Hades. Jesús iba a ir al Hades, no al infierno. Okay. A eso me refiero, con la cita bíblica todavía. Ya con esto... Bueno, sí, pues, ¿no? Yo creo que ya está muy bien definido lo que era el Hades, y yo creo que el Hades se confunde mucho con la palabra Gehenna, ¿no? Esa palabra es la que significa el verdadero infierno, ¿no? Esa palabra griega que en hebreo es Gehinom, espero estar diciéndolo bien, ¿no? Que es el verdadero infierno, el infierno eterno, el de angustia, llanto, sufrimiento, ¿no? Y esta palabra, según según nuestro Señor Jesucristo, es un lugar en el cual los cuerpos y las almas de los pecadores serán echados. Eso lo podemos encontrar en Mateo 10, 28, Lucas 12, 5, que es un lugar de juicio y de condenación eterna. Intenten leerme los versículos, pues, porque Natalia también mandó como 5 versículos bíblicos y yo puedo tirar versículos, pero hay que leerlos, pues, ¿no? Como Mateo, siempre, Dani picante.
Y ahorita No, leo los Digo versículos la también yo, primera. ahorita también leo los versículos. acá Perdón, estamos. perdón. Mateo. Mateo 10, Acá lo 28. tengo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gehenna. Gehenna. Ujú. Y en Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y bueno, también significa de juicio de condenación eterna en Mateo 23:33. Pero ahí sigue la traducción de infierno, ¿no? Claro, claro, O pero sea, la palabra ya no es Hades, sino es Gehenna. O sea, porque está Y en el mismo mira, idioma. En griego es Hades, Gehenna en griego es infierno. y para explicarlo mucho mejor, no sé si creo que todas las personas hemos visto la antesemana pasada, si no me acuerdo, las películas de la Semana Santa, y cuando Cristo está crucificado, está los dos ladrones al costado, y a uno le dice, hoy Hoy conmigo serás estarás en el conmigo. paraíso. No le dijo, hoy te veo en el infierno, sino hoy conmigo en el paraíso. Él no se fue al infierno, se fue al paraíso, al seno de Abraham. No le dijo al no, chico, bueno, mira, te vemos. ahí me parece que también hay una mala traducción con Claro, la coma mira, usada en en la el hebreo. traducción King James, en la traducción King James, que es la traducción inglesa, habla de infierno. Es por eso que cuando nosotros vamos a buscar una traducción, tenemos no solo una, sino dos, tres, cuatro para poder analizar No, bien el versículo. en la traducción Jesús estaba diciendo esto. De verdad te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Porque el ladrón le estaba diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, o sea, en tu segunda venida. No le estaba diciendo, Señor, cuando mueras, cuando ahorita que mueras, llévame al cielo. No, le estaba diciendo, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, ¿no? Y en la traducción, la coma mal usada y el que, para poder entenderlo, está mal, pues. ¿No? Es de verdad te digo hoy, o sea, hoy te digo, hoy te estoy diciendo, coma, que estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, aquí Natalio, a ver, aquí nuestro amigo Robert está diciendo que paraíso es el Hades. Yo no lo creo así. No, 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 no. El paraíso es parte del Hades. El paraíso es igual al seno de Abraham, pero el paraíso es parte del Hades. El Hades conforma el infierno y conforma el paraíso. En otras palabras, como dijo Natalio, el Hades es un Versículo lugar bíblico. temporal, es un lugar de reposo para esperar ¿Con qué versículo, con qué versículo Apocalipsis. bíblico? A ver, dime Apocalipsis. Mira, hay demasiados versículos, así que podría decirte, mira, Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 5. Voy ahorita. Hay demasiados versículos, mira. Nos estamos quedando en un punto, ¿no? Claro. Mira, Yo diría lo que dice Robert, perdón, Robert, mientras va buscando, Mateo 11:23, dice la palabra de Dios, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Entonces ahí ves los dos lugares en el que se reposa todo eso. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, este lugar, como vuelvo a repetir, vamos a decirlo, de transición, que algunos de repente, Dios no quiera, lo van a confundir como el purgatorio, entre comillas, ¿no? Pero Ahorita llegamos a este punto. sí, pero en realidad eso es este espacio en donde están esperando los que han muerto en Cristo o los que han muerto creyendo en la venida de Cristo, en ese lugar, en el seno de Abraham, y los que han muerto en desobediencia, ¿no? Que hay un abismo, inclusive dice que hay un abismo de diferencia ahí esperando la condenación eterna. Entonces, las escrituras te muestran dos lugares, ¿me dejo entender? Te muestran dos lugares igual, a pesar de que sea el Hades, este lugar de espera, ¿no? El lugar donde de transición de los muertos, igual sigue habiendo dos lugares, no hay un tercer lugar, no hay un cuarto lugar, no, o sea, siempre va a haber dos lugares, no hay más lugares donde se va a esperar, donde se va, donde va a ser al final condenación, ¿no? Sí, entonces estamos llegando a la conclusión, ¿no? Y me parece como una verdad absoluta
de que el Hades no es el infierno y que cuando uno muere va al Hades, ¿cierto? Y que el Hades no necesariamente significa infierno, sino lugar de muertos, donde van personas que murieron con Dios y personas que, bueno, que murieron sin Dios y que están esperando la venida del Señor Jesucristo para ir al lugar donde vamos a estar eternamente, ¿no? Claro. Incluso en los... Eternamente al paraíso y al infierno. Exacto, O al exacto. infierno. Como lo volví a poner en los Salmos, dice que a tu justo, a la persona, a Jesús, no lo iba a mantener por la eternidad en el Hades, en el lugar de los muertos. Por eso Jesús resucitó al tercer día, pero no habla de infierno, habla del lugar de los muertos. Se fue al seno de Abraham. Y creo que también hay que tener cuidado, Dani, porque en el griego koiné no existe la coma. Entonces, la intención ahí, cuando habla del paraíso, sí habla del seno de Abraham. Sí, por eso, a ver, lo que yo te estoy mencionando es un estudio que vi de un video corto, ¿no? Que era muy coherente, ¿no? Era muy coherente por la pregunta que le hace el ladrón, ¿no? El ladrón no le dice, Señor, cuando tú mueras, ahorita llévame al cielo, no le dice, Claro, cuando pero empieces a él, reinar. ¿Ahorita claro, está reinando no. Jesús ahorita? A ver, Ahora, punto esa escatológico. pregunta, sí, Claro, a para ver, mí sí está no me vas a reinando decir, sí, en mi para mí reina, corazón, para mí con siempre mi reina. familia reina. No, pues nadie No, está para mí sí diciendo eso, reina, ¿no? para mí sí reina, para mí sí reina, para mí sí reina, para mí particularmente reina ahora, ¿me entiendes? ¿Quién es Para el mí príncipe de este mundo? el príncipe puede ser de este mundo, pero ¿sobre quién está su No, soberanía? pero estamos esperando la segunda venida del rey, ¿no? Obviamente que sí, pero para mí reina. O sea, estamos hablando ya de escatología y mi punto de vista escatológico probablemente es muy distinto del tuyo, pero vamos a ir volviendo al tema. Me dejo entender. Sí, Entonces, ahora, dentro este primer punto que hemos querido tocar para poder ya llegar al punto, digamos, al éxtasis, ¿no? Al puntito picante, ¿no? El purgatorio. Hay que tocarlo, ¿no? Hay que tocarlo porque hay gente que todavía cree en... Porque ahora, mira, nosotros estamos diciendo, no, mira, a ver, quiero que entre en la cabeza. Hay gente ahorita que está diciendo, yo no sabía, hermano, que era así. Entonces, prácticamente es casi igual a un purgatorio. Ahora, el problema es que nuestros, no sé cómo llamarlos, primos, sobrinos, creen de que tú puedes sacar un alma del purgatorio y llevarla, ya son cosas totalmente diferentes. Hablemos del purgatorio, que me parece que se fundamenta en Primera de Pedro 3, 18, 20, ¿verdad, Lucía? Y también en una parábola que dijo Jesús acerca de los carceleros. Mira, a ver, quiero primero decir la idea porque para que Natalia me pueda decir. Le dije a Lucía va. Ya, Lucía, perdón. Sí, para empezar, el purgatorio pues es una herejía de los católicos, ¿no? Se basan en varios, ¿no? He visto también otros versículos por aquí en los cuales se basan, que son versículos oscuros, ¿no? Pasajes oscuros y que es como que, ¿cómo voy a sacar una doctrina tan grande? Porque realmente es grande de estos versículos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y es una herejía de la Iglesia católica y se impulsó, dicen, en el siglo VIII con el Papa Gregorio Magno, ¿no? Que decía que muchos pecados podrían ser perdonados en un lugar místico llamado el purgatorio. Pero, ¿qué dice el catecismo, ¿no? De la Iglesia Católica Romana acerca de esto? Dice que los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de tener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. O sea, a mí no me parece porque así como hablábamos la semana pasada, ¿qué estamos diciendo? O sea, que no somos salvos por gracia, porque para ellos también la salvación no es por gracia, sino también incluye obras, ¿no? Y justo me puse a buscar en internet acerca de toda esta práctica del purgatorio que te decían, ¿no? Pasos que debes seguir para sacar a tu alma del purgatorio, que solo se podía hacer solo podía hacer una alma por día, y decía de que tenías que hacer esto, que tenías que hacer el otro, y que tenías que hacer la Santa Misa, pues, ¿no? Pero a esto cobraban, ¿no? Y que esto después, al inicio de todo,
bueno, al inicio de este concepto, de esta herejía, pues era pues prácticamente una fábrica para hacer dinero, pues, ¿no? Así como cuando Simón el mago quería comprar el don de Dios, ¿no? Y Pedro se levantó y se molestó y pues le dijo palabras fuertes, asimismo pues fue el purgatorio, ¿no? Un invento para ganar dinero, pero la Biblia no habla de eso, no habla de un purgatorio como tal, pero también podrían decir sí, pero la Biblia tampoco habla de la Trinidad como tal, pero existe, ¿no? Y creemos en ella. Entonces la Biblia de qué nos habla? Nos habla de la gloria eterna y el castigo eterno. Ahí podemos encontrar en versículos bíblicos como Mateo 25, 46, Mateo capítulo 25, versículo 46, que dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y también encontramos en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio, ¿no? No podemos decir, ¿no? O sea, no tiene lógica decir de que vamos a estar un tiempito en el purgatorio y que porque todavía hay pecados que no han sido perdonados y pues ahí que se va a ver si soy para el cielo o para el infierno. Más escuché a un padre, ¿no? De la Iglesia Católica Romana, decir de que él intercedía por la persona fallecida, pero era María quien se encargaba de escoger a las personas que sí iban a pasar el purgatorio y quienes no iban a pasar el purgatorio, lo cual siguen atribuyéndole pues cosas a María que no son de ella, pues, ¿no? Entonces, a mí la verdad, pues no me parece, no tienen sus sustentos, ¿no? No tienen Excelente, sustentos. excelente. Lo que acaba de ocurrir ahorita, bueno, no sé si será cierto, ¿no? Nos está comentando un sacerdote católico, ¿no? Y nos está diciendo que está pésima la interpretación del purgatorio. Nos encantaría, en serio nos encantaría que nos puedas comentar algo acerca del purgatorio. Lo que más o menos nosotros entendemos, yo también tengo muchos amigos católicos, sacerdotes católicos, inclusive vicarios y obispos. El obispo García de Perú es un gran amigo mío. Nos comentaba más o menos que el purgatorio es de esta manera, ¿no? O sea, si yo estoy en Cristo, ¿no? Pero nadie puede ver a Dios sin santidad. Y me ponía este ejemplo, ¿no? Si yo estoy en Cristo, ¿no? Pero hay pequeñas mentiritas que nos permitimos, ¿no? Hay cositas, bueno, yo no la media pequeña, pero pecado es pecado, pero bueno, hay cosas pequeñas que digamos que nos permitimos y si yo me muero, ¿no? Pero mentí en algo pequeño, ¿no? No puedo ver a Dios, ¿no? No puedo ir al cielo. Entonces Dios me reservaba en un lugar el purgatorio, ¿no? Hasta que mis familiares puedan orar por mí, ¿no? Mis familiares puedan interceder por mí al Dios Santísimo para que me puedan sacar de ese lugar y poder ir a la presencia de Dios. No lo digo yo, me lo explicó así un obispo, el obispo García, no digo su nombre porque es un gran amigo mío, ¿no? Entonces, por ahí está el problema, no lo sé. Si hay un sacerdote ahí católico, sería muy interesante que nos pudieras explicar un poquito para entrar y ahondar en el tema, ¿no? Sería muy Sí, interesante aprender también. bueno, yo he tenido maestros católicos, sacerdotes católicos que he llevado lo que era la teología católica romana. Y básicamente pertenece bueno, al depósito de fe de la Iglesia Católica Romana, que en realidad se dio en el concilio de Florencia, si no mal recuerdo, y de León, sí, de León en el año 1274, 75, 74. Si no recuerdo muy bien. El detalle viene aquí lo siguiente, es que pareciera, o al menos en la teoría y en la praxis, te plantea que hubiera un tercer lugar para estas almas, como bien dice, me acuerdo que el profesor decía, pagar sus deudas por completo para que tú puedas acceder, claro, digamos, a la presencia de Dios, ¿no? Y es como que, claro, porque básicamente... Es como la indulgencia, Exacto, es parecido, del tiempo. pero claro, es parecido, ¿no? Estamos hablando también de una etapa
Y recordemos que en el contexto histórico, y creo que el amigo sacerdote no me dejará mentir, estamos hablando en un contexto histórico en que ya se comienza a poner el purgatorio dentro del depósito de fe como algo ya doctrinal. Estamos hablando en el siglo XIII, entre el siglo XI y el siglo XIII, donde primero se dividió, se separó la iglesia ortodoxa griega, y segundo, donde ya el oscurantismo latino, de la iglesia romana latina, comenzó a tener mayor relevancia, ¿no? Comenzó a tener mayor fuerza, ¿no? Inclusive con las indulgencias y todo eso. Entonces, podemos ver ahí que ciertamente la interpretación que se da justamente de lo que dijo de Mateo, esa interpretación sobre que el carcelero por ende no va a dejarte libre hasta que des el último centavo. Creo que el contexto y la interpretación de esa cita bíblica no va por ese lado, no va por el lado ni siquiera del purgatorio, ni alegorizándolo va, ¿me dejo entender? No va por un lado de hacer doctrina, ¿no? Exacto, va más que todo por una enseñanza de reconciliarte con tu hermano antes de dar una ofrenda. Aparte por el contexto también, el contexto que vivían los judíos en esa época. Exacto, básicamente es, hermano, tú tienes que pedir perdón a tu hermano para entregarle una ofrenda. O sea, tú no puedes entregarle algo al Señor y estar en rencillas con tu hermano, porque no se va a tomar. Voy a tomar otra cita bíblica que dice, no, Dios no va a tomar por justo al pecador. Entonces, claro, si tú vas a entregar algo con ciertas rencillas, con problemas con tu hermano, estás en un mal camino. Entonces, histórico. Claro, se te está quedando Dani, no se te quedó, creo, se te congeló la imagen. Habían puesto sobre Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 19, si no bien me lo recuerdo para poder... No, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Solamente quería agregar nada más, creo que Natalio, acá tenemos a un diccionario ya, pero solamente quería agregar que esos dos puntos, como el purgatorio y como que Jesús descendió a los infiernos, fueron algunos puntos de los reformadores que empezaron a discutir contra esto. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar Primera de Pedro capítulo 1? No, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Primero voy a dar mi punto de vista y luego voy a dar los 3 puntos de vista yo les he resumido en 3, los 3 puntos de vista que hay. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice. Ahora, entonces se fue al infierno, se fue y no sé, ya. Ahora lo voy a poder explicar. Son tres puntos, hazlo rápido, ¿ah? Sí, pero y aparte estamos hablando del purgatorio, amigos. Sí, estamos hablando del purgatorio. Ya, pero también había dicho que esto también lo toman como fundamento para el purgatorio. Alguien había dicho, creo que... Claro, yo había dicho sí, pero para el purgatorio. Capítulo 3. Por eso. Claro, para el purgatorio. Pero no sé si me deje... No, ya estamos claros de que el Hades no es el infierno, ¿no? Sí, claro. Ahora, claro, ahí, vamos a entender, porque creo que hay una discusión de que una cosa es que no esté porque creo que acabo de ver un comentario, una cosa es que no esté en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo Trinidad no está en la Biblia, y inclusive para poder, sola fide, sola gratia, solo Dios gloria, solo Christus, y sola escritura, tampoco está en la Biblia, pero hay un sustento bíblico dentro de un contexto bíblico. O sea, no es que gratuitamente alegorizándolo se ha sacado estos conceptos. No es que vamos a alegorizar esto. Exacto. Entonces, no es que dependiendo de mi cosmovisión y para más o menos acomodar la doctrina, me dejo entender, comienzo a sacar textos fuera de contexto y lo alegorizo a mi modo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque ese es el problema no solo de ciertas doctrinas romanas, sino también de doctrinas peligrosas como ahorita les voy a explicar justamente más adelante sobre qué doctrina es peligrosa, sobre esta doctrina del infierno. Pero sí, o sea, creo que la doctrina del purgatorio, y ahí con eso quiero dar finiquito desde mi lado, no es una doctrina bíblica, no hay un tercer lugar. La Biblia de tapa a tapa te va a decir y te va a apuntar a que
a que tan solo hay dos caminos, dos lugares de descanso, en este caso para el que es salvo y de perdición para el que va a ser condenado. No hay un tercer lugar, no hay un intermedio, ¿sí? No hay un intermedio donde tienes que hacer obras para ganarte la salvación, porque en realidad la salvación no es por obras, ¿no? Y eso lo vemos en Efesios. Entonces, no, un tercer lugar hay, pero ¿Ah? ya, un tercer lugar hay, pero sin oportunidad. Estamos hablando del Hades, ¿no? Claro, pero no sería un tercer lugar. O sea, estamos hablando de que igual en el Hades hay dos lugares, no hay más. ¿Me dejo entender? ¿Ya? O sea, vas para la presencia de Dios, o sea, en la gloria de Dios, en la salvación eterna, cuando Cristo venga aquí a este mundo a reinar, y la otra tiene que ver ya con el lago de fuego y de azufre en la condenación eterna. Ya, ¿y eso no son 3 lugares? No, siguen siendo dos lugares. Sigue siendo dos lugares. O sea, tú me estás queriendo decir ahorita que el infierno, no te estoy entendiendo, me estás queriendo decir que el infierno está habitado ahorita. No me entiendes. Te estoy diciendo, igual en el Hades, donde están las almas que están esperando, todavía hay dos lugares ahí. ¿Me dejo entender? No hay un tercer lugar ahí, o hay un tercer lugar. Más o menos. ¿Hay un tercer lugar ahí? ¿Dónde? En el Hades, donde están esperando los muertos. Hay 2 compartimentos, ¿no? Ya, por así decirlo. no hay más, Por así no hay decirlo. más compartimientos. Exacto. No hay más compartimentos, me dejo entender. Y cuando venga nuevamente la segunda venida de Cristo, ¿va a haber más compartimentos? No estamos hablando ya del Hades, sino del paraíso. Por eso del te infierno, digo, ¿no? pero el Hades sigue habiendo dos compartimentos. No hay más. Y cuando los muertos sean resucitados, me dejo entender, sigue habiendo dos, no hay más. O sea, para reinar con Cristo, y el otro va a ser para condenación eterna. No hay un tercero. Me causa risa porque me causa un poquito de risa porque estamos hablando de versículos muy oscuros con una seguridad tremenda, ¿no? Mira, pero claro, no, o sea, ahí, en este caso, es que no sé, si tú no crees que hay dos lugares y crees que hay un tercer lugar, a mí sí me haría un poquito de ruido. Me dejo entender. No, pero lo que yo creo es que, a ver, está el Hades, ¿no? Donde van los muertos, ¿no? Ya traducido el Hades y todo, lugar de muertos y todo, donde van los muertos que han muerto con Cristo o sin Cristo, ¿no? Con 2 compartimentos donde están esperando. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser el juicio, ¿me entiendes? Y ahí es cuando te vas al cielo, al paraíso y al infierno. El infierno está deshabitado ahorita, ¿no? Entonces, ¿de cuántos lugares estamos hablando ahorita? Si te estoy mencionando que el Hades, el cielo y el infierno. Aunque mira, Robert, Washington ahorita está diciendo de dónde saca esas conclusiones Natalio Díaz. Por eso, en el principio lo habíamos dicho, la parábola de Lázaro, y el rico. Hay un abismo que es demasiado alto y dice Abraham que ninguno puede venir de ese lugar a este y de este lugar al otro, pero se ve dos lugares, Dentro del Hades. Claro, por eso. Es como si tuvieras un cuarto y la mitad para la cocina y la otra para el baño. Ahora, para la cocina es el paraíso y el baño es del infierno. Pero toda la casa es el Hades. Es algo similar a eso. Lucía, mira, escúchame, Lucía. Sí, es que, a ver, explicaba un poco Jesús yo no creo que sea una parábola. Yo no creo que sea una parábola, sino yo creo que Jesús estaba contando una historia que en realidad sucedió. Yo siento eso. ¿Ok? Enseñándonos cómo va a ser esto de lo que sucede después de la muerte de nuestro cuerpo, ¿no? Corrupto. Y hay 2 compartimientos, porque el rico puede ver a Lázaro, ¿no? Y le dice, hey, mira, moja tu dedo, ¿no? Y acá estoy es un infierno, tengo aceite. Hay 2 compartimentos ahí. Luego estamos hablando del paraíso y el infierno, ¿cierto? Esa suma, ¿cuánto haces, Natalio? ¿2 o 3? 2, sigue habiendo 2. Pero sigue habiendo 2, sigue habiendo 2. A ver, pregunta, ¿el Hades va a seguir existiendo cuando claro que no. la segunda venida de Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice que el Hades va a ir al lago del infierno y dice es una. ¿Va a seguir existiendo el Hades? No dice Hades, no dice muerte, no dice el infierno Hades. Un versículo que supuestamente dice eso. Claro, es que en realidad Dani, no hay un tercer lugar. O sea, ahorita estamos en el Hades. O sea, el Hades básicamente. A ver, claro, yo te estoy hablando de ahorita. Sí. Yo te estoy hablando de ahorita. Ya, hay 2 lugares, sigue habiendo 2 lugares. Claro. Ahorita no hay infierno.
O sea, sí, Sí. pero va a ser preparado todavía, o ya están ahí las almas, No, las pero almas que van no, a ser no te he dicho condenadas. si están, te he dicho si hay infierno y hay Pero paraíso, te ¿no? estoy diciendo, sigue habiendo, Sí sigue habiendo, hay. sí, sí Sí hay, hay. pero ¿están ¿Y preparadas hay para qué? Hades? ¿Y hay Hades? Sí, pero ¿cuántos lugares hay en el Hades? Hay dos compartimientos, pero eso es muy aparte. Hay paraíso y infierno. Ahora, Ya bueno, ya listo, no voy a mira, decir nada. la doctrina de desciende al infierno está en el credo Pero no es apostólico por y en el de lógica. Atanasio. Está Yo en no el estoy crédito diciendo que. apostólico y en el de Atanasio para poder responder a la persona católica que está diciendo acá. Y también está en escritos apócrifos, en el Evangelio de Pedro y en A el de ver, Nicodemo también. que, Entonces ahí que, dice literalmente que desciende el infierno. Si le vas a que- creer a estos escritos apócrifos donde literalmente dice vas a descender, el Cristo descendió al infierno, todo esto, entonces no está directamente en las escrituras. Y ya le hemos explicado, en las escrituras, si Ok, está en la estás traducción King James donde respondiendo. directamente dice infierno, está mal traducido. Estás respondiendo un comentario, me parece, ¿no? Que quede Sí, claro que yo no estoy diciendo que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo hay tres lugares. Yo estoy hablando de ahorita. Ahorita está el Hades, Ya, con entonces dos para ti hay tres lugares. compartimientos. Ahorita está el Hades Ya, con dos para ti hay tres lugares. compartimientos. Ya, hay tres lugares, hay tres ya, compartimentos. menciona Y los después tres está el lugares, infierno. menciona los tres El lugares. infierno, el infierno está deshabitado, ¿no? Ya, ahí están los El demonios. paraíso y el Hades. Claro, ya, pero te pregunto, en ese momento, te pregunto, Claro, están los este, demonios, pero no hay espíritus de personas. claro, o sea, Espíritus de por personas decirlo no así, hay. más que eso, en realidad básicamente está destinado para eso, pero a lo que voy es, si tú crees que son tres lugares, creo que es una doctrina peligrosa, es un pensamiento muy peligroso que puede terminar cayendo en herejía. Eso es lo que yo creo. Porque Lo Claro. mismo, lo mismo, mencióname lo tus dos mismo, lugares. Mencióname tus dos lugares. te estoy diciendo, el Hades en los dos compartimentos, las personas que van a terminar para perdición y lugar para salvación, o Allá, sea. para ti el Hades, ya, ahorita está el Hades. ¿Y el infierno? Y el ¿Dónde están infierno va los a ser, demonios? está preparado para las almas No que te van a estoy ser diciendo para condenadas qué va a ser eternamente. preparado. No Claro. te estoy diciendo Y para qué va a ser preparado. Te estoy diciendo si hay infierno o no. sí hay Ahorita. infierno, pero es Y el como, Hades. a ver, ya, vamos a hacer, Y me estás es una hablando del Hades. explicación, Que el estás Ya paraíso. diciendo que ya, es una parte, es una... ¿De ya qué? listo, no voy a explicar más, Mira, porque, voy a porque es solamente como que, responder a lo que dijo la señora, Pero o es el que yo te señor, estoy digo. yendo a lógica, ¿no? Alfonso, Te estoy yendo a la mira, es lógica. solamente que, quiero esa responder lógica no tiene A la esta sentido, suma. pregunta. Te estoy yendo a la suma. Te estoy Oh, yendo a la suma. Te estoy diciendo que me menciones ahorita los dos lugares que según tú existen y me dices el Hades. Entonces te pregunto, ya, el Hades está acá. Ahora te pregunto, ¿y el infierno? Y me dice, no, ahí están los demonios que. No, ya, pero ahorita. Entonces ahorita tú crees que no hay infierno, ahorita. Porque solo está el Hades. es, Esa es a la ver, doctrina peligrosa. Y mira, no te he dicho solamente que quiero quede claro. responder. Alfonso Escobar Norero dice, y en la Biblia no dice que bajó a los infiernos. Ya, eso es lo que íbamos a explicar más adelante. Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 10. Ya, como dicen documentado, es excelente que digan de acuerdo a las escrituras. Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el primero que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya cuando dice la profundidad de la tierra, no dice que se fue al infierno, que se fue al Hades, se fue a la profundidad de la tierra, se fue a la tierra de acá, o sea, vino directamente acá a predicar el evangelio. léelo en la versión NBI, en la versión nueva versión Ahí dice, por ejemplo, descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. A la Claro, tierra. Esa o es la sea, Está el NBI, por evangelio. eso claro, Cristo fue. básicamente a lo que se refiere es que en este caso está hablando la conexión que hay entre la ascensión de Cristo y la encarnación de Cristo aquí en la tierra. Y la humillación más grande que pasó es la crucifixión de Cristo, ¿no? Y la exaltación más grande es cuando resucitó y fue ascendido a los cielos, ¿no? Y ahí es donde está hablando que Él tiene toda autoridad para dar dones a su iglesia. Entonces, ahí básicamente se está refiriendo a eso, ¿no? No se está refiriendo al infierno, ¿no? No se está refiriendo al infierno. Y yo ahorita les voy a decir por qué es peligroso hablar de que Jesús bajó al infierno, ¿no? Sí, Pero bueno. básicamente se refiere en eso en Efesios Oye, 4:8. Lucía no, quería Lucía, decir algo, creo. Aquí, bueno, yo sí entiendo Lucía lo es que la está paz, diciendo ¿no? Dani. Lucía es la Sí, paz. basta. No, sí entiendo lo que quiere decir Dani porque en mi cabeza también entró esa lógica, ¿ya? Pero ya no voy a volver a lo mismo porque ya quedamos. Pero sí, ¿no? Justo lo que decía ahorita, el comentario que leyó Robert,
y el comentario que hizo Natalia, ¿no? Acerca de Efesios 4, 8, 9, ¿no? Que realmente Dios no bajó a la tierra, ¿no? Si ya puedo tocar ese tema, sí puedo decir mi postura respecto a ese, porque hay varias interpretaciones, ¿no? Ya la puedo decir, ¿verdad? Mi Claro. postura frente a ese versículo, ¿no? De Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 19, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado y yo creo que aquí hay que tener muy claro principios hermenéuticos, ¿no? De que pasajes oscuros no los vamos a esclarecer con pasajes oscuros, sino pasajes oscuros se ven a través de la luz con pasajes claros y hay que entender también el contexto, ¿no? En Primera de Pedro, Pedro está escribiéndole a Asia Menor, ¿no? A Turquía. Y exactamente en esa cuarta sección de la carta está hablando de acerca de animándolos, ¿no? Que tranquilos, de que no hay por qué desistir, ¿no? Porque hay muchas personas que son perseguidas y les pone este ejemplo, ¿no? Por eso les habla aquí, dice, porque también Cristo padeció no solo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificada en espíritu. Y ahí habla, ¿no? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando habla de la palabra, bueno, cuando dice en el cual, o sea, hablamos de también en espíritu, ¿no? Que fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero ¿qué nos dice después? Que los espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Entonces, lo que quiero decir aquí y mi postura frente a ello es que cuando habla de predicar, no creo que haya descendido al infierno, no creo que Cristo haya descendido al infierno, sino que hace referencia de que, porque dice espíritus encarcelados, porque esta carta, esta epístola, si no me estoy equivocando, ¿verdad? Es escrita en el año 60 del siglo I. Entonces, en ese tiempo, esas personas que desobedecieron antes, en el tiempo de Noé, ya son espíritus encarcelados. ¿Me dejo entender? Ya son espíritus encarcelados. Y quien predicó, sí, pues no, fue Cristo, pero el espíritu a través de Noé. Como por ejemplo en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 podemos ver, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, podemos ver que Jesús, se refieren a Noé como quien, el pregonero de justicia, ¿no? Que habla de vocero. O sea, fue Noé, mediante el Espíritu, quien predicó a quien desobedecieron antes, que actualmente son espíritus, bueno, en ese tiempo también que escribió Pedro, eran ya espíritus encarcelados. Yo no creo que haya sido Jesús quien haya ido a los infiernos a predicar, o como dicen en algunas traducciones que leí, que decía, ¿no? A proclamar, ¿no? Como victoria. Claro. Incluso la palabra predicar no es la palabra evangelio, que es la palabra evangelio, no se fue a evangelizar, Es la sino palabra se fue a predicar, que es otra palabra, si no me acuerdo. queruso. Claro, Que queruso. proclamar o anunciar. Ajá. Claro. Ok, Es una... ok, vamos a hacer una pausa aquí para poder comentarles que estamos hablando un poco acerca de si Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué hizo Jesús después de morir y antes de resucitar, hermanos? Estamos muy agradecidos porque hay 48 hermanos conectados. Sí, antes tienen que saber también que somos hermanos que estamos aprendiendo, ¿no? Por ahí hay unos comentarios un tanto fuera de lugar. Somos hermanos todos en Cristo, estamos aprendiendo, estamos comenzando a indagar en esto. No es necesario ser, a ver, para ponerles un ejemplo, ¿no? Como dicen los neopentecostales, los megapóstoles para recién poder abrir un programa y poder predicarte el evangelio, ¿no? Yo creo que nos estamos edificando aquí entre nosotros para poder aprender todos juntos. Somos una gran familia ya estamos a punto de llegar a 5,000 seguidores en la página y en menos de un año, ¿no? Ni 6 meses creo que tenemos en este programa. Así que estamos muy agradecidos para la gloria y honra de Dios. Y seguimos con el programa, chicos. Oye, el purgatorio sí es un tema interesante. Ahí nuestro Creo que sería otro tema, exactamente, para poder tocarlo. Sí, claro, nos decía un poco que hay que informarnos acerca del purgatorio, pero el tema no es el purgatorio, ¿no? Era uno de los puntos, ¿no? Y también sería muy importante que de repente puedas escribir ahí
cosas interesantes en el comentario para poder leerlos y poder también edificarnos, porque no. Lo que yo tengo entendido es esto, y sí pienso, y no voy a cambiar mi postura, que es una herejía, ¿no? Después de que tú mueres, ya, pues ya fue, ¿no? Yo no creo que tu mamá, tu papá o alguien más tenga que hacerte una misa para que tú salgas del purgatorio y te vayas al cielo. Eso es demasiado peligroso. Chicos. Bien, bien, entonces siguiendo con lo que dijo Lucía, ¿no? Me quitaste la postura también que yo iba a explicar, pero ahí también he visto La comentarios, ¿no? De metáfora. estas posturas. Sí, o sea, en realidad, por ejemplo, cuando habla sobre 1 Pedro 3, 18, 19, hay varias posturas, ¿no? Entre ellas es que predicó a los ángeles caídos. Justamente hay un hermano que está hablando, ¿no? Que dice que predicó a los ángeles caídos. El segundo es que Cristo bajó al infierno a darles a los condenados una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, y el tercero tiene que ver con que Cristo proclamó a los espíritus y creyentes del Antiguo Testamento para poder salvarlos. Y el cuarto tiene que ver con lo que dijo Lucía, ¿no? Que en realidad tiene que ver con esto de la proclamación, ¿sí? Pero se refiere a la época de Noé, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que vivificó a Cristo, fue proclamado a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes. Y justamente te dice específicamente, ¿no? En la época de Noé. O sea, no te dice desde Noé hasta, ¿no? Sino justamente te dice ahí, pues. específicamente de época de Noé. Y si lo dices por algo, ¿no? Claro, entonces desde ese lado también vamos a ver el papel, vamos a decirlo así, del papel que hace el Espíritu Santo para poder, en la proclamación, ¿no? En la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, básicamente eso en cuestiones de 1 Pedro 3, 18, 20, esas son las distintas posturas. Y hay una también que está un poquito oscura también, que está en 1 de Pedro 4, 6. Busquemos 1 de Pedro 4, 6. Sí, por aquí lo tengo. Que dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Uy, Dios mío, herejía. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan el espíritu según Dios. No, aquí también hay ciertamente controversia en cuestiones, cuando se refiere a los muertos, significa a las almas que están presas en el infierno, o de repente ¿cómo es que van a predicar a los muertos? No, cuando se refiere aquí, se refiere a los muertos desde algún lado espiritual, a los muertos, o sea, cuando estuvieron con vida. Me dejo entender, pero estaban muertos. Dice la palabra de Dios, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, eso es a lo que se refiere 1 de Pedro, ¿sí? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Entonces, yo estoy más inclinado a esta postura, ¿no? A la postura de una postura, ¿cómo explicarle? De una postura más metafórica desde algún lado, ¿sí? Que dijo que es cuando Jesús literalmente en la cruz vivió un infierno. Todo el castigo de la ira de Dios fue sobre él. ¿Me dejo entender? Entonces, tampoco no digo, y no digo, ¿saben qué? Los hermanos que creen que fue al Hades para proclamar y cantar victoria y decirle a los espíritus encarcelados, ya vencía la muerte y todo eso. No voy a decir que está mal, es peligroso, un poco peligroso, pero no tanto como los que aseguran, y aquí voy a decir cuál es lo más peligroso, que digan que Jesús no solo no fue suficiente en la cruz, sino que tuvo que descender a los infiernos para seguir siendo castigado, ¿me entiendes? Y vivir el infierno que nosotros merecíamos. Entonces, eso sí es peligroso. Decir que Jesús también fue castigado en el infierno, por eso es que bajó a los infiernos, eso sí es peligroso porque estamos poniendo en tela de juicio ¿Qué denominación piensa eso? No sabría decirte, pero lo he escuchado básicamente en neopentecostales, me dejo entender. Ah, sí. Y algunos, no todos, yo no creo que piensen esto la Iglesia Católica Romana, y en algunos católicos he escuchado también eso.
Entonces, ¿por qué? Porque si no, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no hubiera sido suficiente. Me dejo entender, es como decir, ya que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente, sino que además tuvo que descender a los infiernos para poder evangelizar y darles una segunda oportunidad, o si no, también para poder ser castigado en el infierno por nosotros, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy peligroso, chicos. Eso sí, no, Okay. eso sí sería muy peligroso y cargaría una herejía, porque estamos negando la suficiencia de la muerte expiatoria de Cristo, la muerte de Cristo, ¿no? Estaríamos negando la suficiencia. Y claro, Vamos, cuando Jesús le dice al último, consumado es, si no hubiera dicho esa frase, podríamos llegar a esas dudas, pero lo dijo, consumado es, o sea, hasta acá es, ya hice toda la obra, ahora perdón de pecados, todo eso, no es que se fue al infierno, todo es como dice Natalio, sino cuando dijo consumado es, hasta aquí terminó, la cuenta ya ha sido pagada y ahora somos perdonados por la fe en Cristo. Perfecto. Vamos a saludar a algunos de nuestros hermanos. Gracias a nuestros hermanos de Paraguay, que siempre he mencionado que nos ven mucho en Paraguay. En Argentina también, nuestro hermano Ale Núñez, ¿no? Buenas noches, hermano, que Dios te bendiga. También para nuestros hermanos de México, también. Siempre tengo eso, ¿no? Paraguay, Argentina y México que siempre nos están viendo. También, bueno, en Perú también, ¿no? Y bueno, mencionarle a nuestro amigo sacerdote que sí, perdone, ¿no? Ya va a haber un tema donde seguramente podamos hablar del purgatorio, ¿no? Y de repente, quién sabe, de repente lo invitamos para poder exponerlo, ¿no? Quién sabe, ¿no? Sí, Yasania Martínez también nos decía, sería muy bueno que haya un pastor de trayectoria. Sí, también entrevistamos a pastores, puedes revisar nuestra página. Hemos tenido algunas entrevistas con pastores, Juan Manuel Vaz, Will Graham, el pastor Edgar Escobar. Hace poco hemos tenido una entrevista también con un profesor de Centros Teológicos Bautistas. Entonces, sí, también hacemos programa con pastores, ¿no? Esto no es un debate, sino que simplemente este programa de Proyecto Coalición sirve para poder exponer, para poder conversar con nuestros hermanos y poder llegar a una conclusión. No solo que este tema, que es complejo y oscuro, es obviamente que va a causar un poco de polémica, pero estamos bien con todo eso, hermanos. Muchas gracias por seguir la página. Estamos muy agradecidos por eso. Lucía, ¿querías decir algo? Yo. Bueno, sí, pues sí, yo coincido, ¿no? Con Natalio en lo que dice, ¿no? Y justo cuando dijo, hay una postura, ¿no? Que dice que Cristo predicó a los santos a las personas del Antiguo Testamento para llevárselos al cielo, ¿no? Pero eso no es bíblico, pues, no es bíblico, o sea, estaría diciendo de que después de la muerte aún podemos salvarnos, lo cual no tiene mucho sentido, no hay sentido en que haya salvación después de la muerte, ¿no? Qué fuerte. Y que, bueno, los hombres solo mueren una sola vez y luego pues llega el juicio, y eso está en Hebreos 9:27. Y pues Cristo no, o sea, lo importante es bueno, aquí Lázaro en vida. murió 2 veces. Bueno, son casos excepcionales, pues no vamos a No, estoy haciendo una broma, ¿no? No, y aparte hay otra cita también, Mateo 27, 51, 53. Alguien que lo pueda leer. Lee, a ver, Daniel, Dani, búscalo. Mateo 27, 51, 53. Mateo 27. Ahí, por ejemplo, también me da la sensación cuando habla de... Acá lo tengo, a ver. Ahí, por ejemplo, también que se relaciona, ¿no? Que Jesús bajó al Hades para rescatar a los... Perdón, 51, descendió al Hades para rescatar a los santos. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos se habían dormido, se levantaron. Que habían dormido, se levantaron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es un texto, de verdad, y aquí sí voy a ser muy sincero, es un texto que estaba viendo comentarios, estaba buscando mi Biblia, estaba diciendo... Y que también lo estamos viendo aquí en Perú, al menos, está dando la novela de Jesús, que intentan siempre en la novela poner los versículos bíblicos, y vimos que los muertos se levantaban y ponían ese versículo bíblico, ¿no? Claro, bueno, no sé, yo no estoy viendo esa novela, pero es
a mí particularmente me genera también como de intentar, no sé, puedo cometer un error porque puede estar enlazado justamente con esto, ¿no? A los que estaban básicamente, a los santos que estaban básicamente en el del Antiguo Testamento, que están esperando en el Hades, ¿no? En el seno de Abraham para ser resucitados y llevados al cielo, podría haberse enlazado, ¿no? Pero es un texto, sí, muy interesante, que de repente la enseñanza es esta, ¿no? De que es un milagro que el Señor Jesús hizo, ¿no? Para decir que ya la muerte está vencida, ¿no? Para los creyentes, ¿no? Pero es un texto que a mí particularmente no lo quería tocar, no lo quería tocar, porque pero lo acabo de tocar, ¿por qué? Porque podría hilarse justamente con que los santos que estuvieron esperando la venida de Cristo fueron en ese momento resucitados para llevárselos, digamos, a la presencia de Dios, ¿no? Mira, Entonces, esta es una postura, y lo cito textualmente acerca de lo que dijo Natalio. Dice textualmente: ya que el alma de Jesús con su inseparable divinidad apareció en el Hades, Satanás quedó privado de la soberanía que había ejercido hasta entonces en una forma ilimitada en el mundo inferior. Hubo una diferencia entre los occidentales y los orientales sobre la cuestión de quién se refería el anuncio de la salvación. Incluso, mira, en la iglesia antigua, en la iglesia inicial, también habían esas diferencias con Atanasio, como había dicho eh, Natalio. Incluso no quiero tocar esto, no sé si estoy equivocado, pero a ver, no sé si Natalio sabe un poco más de esto. Incluso Lutero pensaba esto, que había descendido a los infiernos, entonces no podemos decir que esto es una doctrina fundamental. Incluso que descendió de los infiernos, como muchos católicos lo llaman, el limbo, Lutero también lo creía. Pero ahora los protestantes más adelante cambiaron esto y incluso Agustín, sí. Mira, incluso lo que dice Natalio acerca de que primera de Pedro capítulo 3 versículo 19, de que los espíritus encarcelados, de que se fue a predicar en los espíritus encarcelados, todo eso se refiere a Noé porque sí. Ya, eso también lo dijo Agustín de Hipona, y ahora no lo dijo los protestantes, lo dijeron la iglesia inicial, por así decirlo. Sí, inclusive, sí, un hermano, justamente, si alguien tiene alguna interpretación sobre este texto, sería genial. No, dice, ahí dice, ya que ellos, pero no es la resurrección que esperamos nosotros, ya que ellos volvieron a morir, se refiere a los santos, es decir, que eran creyentes. Sí, hay varias, sí, eso también es otra de las posturas, ¿no? Que no era una resurrección como nosotros creíamos, ¿no? La resurrección de los cuerpos, así, para reinar para llevarnos al cielo, sino más bien una resurrección como lo que ocurrió con Lázaro, ¿no? Entonces, creo que, si no mal recuerdo, Matthews Henry tiene esa postura, que también es un comentarista bíblico, y hay otros que más bien dicen que sí, ¿no? Que es algo más visible, que el Señor pero al final, chicos, creo que la enseñanza, bueno, y creo que voy dando ya mis últimas palabras, es que la enseñanza es que hay dos lugares reservados para cada uno de nosotros, para la humanidad entera. Esos dos lugares van a estar aguardando la condenación eterna y la salvación eterna. Y aún los que estamos vivos todavía estamos a tiempo, pues, ¿no? Porque fue Cristo quien murió por cada uno de nosotros para que su pueblo sea salvo, para que su pueblo sea redimido. Entonces, si no hubiera sido por la obra de Cristo, nosotros estuviéramos condenados hace rato, ya me dejo entender, pero fue porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, vivió un infierno ahí, porque estaba tu postura, como decía un comentarista, no es que él se fue al infierno, sino que el infierno vino a él en la cruz. Y en ese momento, inclusive, ¿no? Se separó el padre del hijo, o sea, estamos hablando de que en ese momento Dios lo abandonó por todo el peso del Dios abandonó a Jesús. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado, no? Bueno, ahí tendríamos el concepto de desamparado. Claro, pero en ese sentido, ¿a qué ¿Dios abandonó a Jesús?
Yo Para otro estoy tema, ¿no? interpretándolo desde, Nuevo escucha, Para otro tema, claro, puros entonces temas, en ese sentido, porque Jesús estaba cargando toda la carga del pecado, todo el peso del pecado en sus hombros y el Padre no puede tener relación con el pecado. Entonces, Tu postura. Hay otra postura también. ahí literalmente, entonces vivió un infierno. Entonces, como ahora, en el Antiguo Testamento, desde, inclusive, la relación de Dios con el pecado era, se alejaba o lo destruía. Con Israel pasaba muchas veces. Cuando Moisés le dice, mira, te voy a dar otro pueblo Robert, y ahí te voy a destruir. No, claro, es pero otro no, tema. Sí, sí, quiero sí, demostrar el carácter, quiero sí, sí, demostrar el sí. carácter que tiene Dios con el pecado. Nunca Ajá. es una parte neutra que dice, sino que lo destruye o se aleja. En ese caso, en Jesús se alejó y aparte lo destruyó en medio de la cruz, pero en un sentido espiritual, por así decirlo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿no? Y ahí se cumple todo, la suficiencia de la cruz de Cristo en que es capaz de perdonar nuestros pecados y limpiar nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos, ¿no? Entonces, nosotros hay estos dos lugares, ¿no? Estos dos lugares, ¿en dónde vamos a estar? Si nosotros reconocemos quién es el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ser salvos. Si no, pues nos espera el infierno, ¿no? El lago de azufre, ¿no? Tu postura es de la metáfora, ¿no? Sí, básicamente sí. O sea, por eso dije O mi sea, postura era un para ti poquito más Jesús diferente que las tampoco demás. fue al Hades. Tampoco fue al Hades Jesús. Eh, para mí es eso, por ejemplo, digo, o sea, ¿por qué tendría que ir? O sea, es algo que respeto mucho, pero para mí es como que, Nosotros ¿no? no sé. No sé, porque hay que tener cuidado también con Ok. eso, ¿no? Sí, pues hay que Claro. tener cuidado, ¿no? Pero también hay que fundamentar la Solamente metáfora, ¿no? Con el contexto también, o sea. con la conclusión, mira, Claro, también. lo que quiero responder últimamente, como decía, por ejemplo, un hermano Alfonso, sí, Alfonso Escobar, que los reformadores quitan, no, pero al principio ya hemos dado argumentos fiables, ya hemos dado el griego, el hebreo, cómo es que el Seol y cómo es que el Hades y cómo es que el infierno tiene otra palabra. O sea, ya hemos dado versículos bíblicos con los salmos, es por eso, como dijo el hermano Pablo, que ya no se tiene que solamente profundizar a nivel del contexto, sino también al nivel del griego. Porque, bueno, ahí es una profundización mucho mejor. Pero bueno, el tema es en este caso que si Jesús se fue al infierno y de acuerdo a las posturas y de acuerdo a lo más bíblico, como lo hemos explicado con el griego y con las parábolas y con los versículos bíblicos, no se fue al infierno, sino se fue al Hades, al seno de Abraham, al paraíso. Nada más, o sea, esa es la respuesta. No sé, hemos dado argumentos, todas estas cosas, pero Claro. bueno. Okay. Yo, La O sea, postura de... en conclusión, Jesús jamás se fue al infierno. Jesús Esa es la jamás fue al conclusión infierno. básica. O sea, no fue al Claro, infierno. Jesús jamás bajó al infierno. Eso, O sea, eso, cualquiera que diga que Jesús claro. fue al Para que la infierno, gente... Porque sí, están Jesús entendiendo acá, jamás me fue al parece que infierno. están entendiendo que estamos diciendo que Jesús descendió al infierno. No, no, porque ya hemos No, 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 explicado en los Jesús primeros jamás Creo que no descendió al nos minutos han infierno. de entendido. que el Hades Sea no del es el lado infierno. metafórico o sea del Hades, Jesús jamás fue al infierno. ¿Me dejo entender? Jesús jamás fue al infierno. Lucía, O tu sea, postura me parece que es como Natalio, ¿no? También metafórica. claro, yo no creo que... Metafórica. Claro, Yo porque no la claro, postura sí, de sí, ellos es sí. como que me golpeo el dedo y ¡ay! Me fui al infierno. Algo así, ¿no? O sea, siento el dolor. Siento el dolor del infierno. Es como cuando decimos, ¡ay! Fui a No, pero No, Japón. Apocalipsis, esa en mira, realidad la O interpretación ahí es sea, mucho más profunda. sí, ya lo sé, pero Apocalipsis, para que se pueda entender un poco, ¿no? La metáfora Robert. que quieren explicar, mira, Sí, ¿no? sí. yo te había dicho, te iba a decir eso de Apocalipsis al principio, pero bueno, lo voy a decir ahorita entonces. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Habla de un Hades y habla de un lago de fuego. No habla de que el Hades es el lago de fuego, habla de sitios diferentes. Entonces habla de que el Hades fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Creo que no hay otra explicación. Habla de cosas, de lugares temporales separados.
Bueno, Yo creo que temporales la no, en el infierno metáfora, esa postura de la metáfora se rompe con Primera de Pedro capítulo 3. es No que las sé. demás interpretaciones son mayormente católicas. Sí, Sí, las No, es que interpretaciones que dio, incluso más bien se sustenta sobre Primera de Pedro capítulo 3. Se No, sustenta Incluso, sobre eso. incluso hay algunas que llegan hasta ser antibíblicos y llegan hasta el místico, mágico, maravilloso de los ángeles caídos, de que Jesús se fue al Antiguo Y ahí, por Testamento y ejemplo, empezó a claro, predicar a los ángeles caídos. y ahí el problema en el es cual que, claro, también, nos dicen, los reformadores no son fiables y los padres de la iglesia tampoco son fiables. Sí, pero también la idea es que si tú dices, bueno, la sola escritura, recuerda que estos textos son bien oscuros, o sea, si tú dices que vas a interpretar ese texto de una manera a la luz de la escritura, diciendo que básicamente fue predicado a los ángeles caídos, va a haber otros argumentos que te van a tumbar ese argumento desde la yo no manera he bíblica. dicho, yo no he No, no, dicho no que lo haya digo porque no lo predicado a digo los porque no ángeles lo digo, no lo caídos. digo por ti, no lo digo por ti, no lo digo por ti. Lo digo para tener en cuenta, para Momento tener en Tucien. cuenta de que estos textos oscuros, hermanos, y con el amor del mundo les digo, estos textos oscuros tienen distintos puntos de dónde cogernos, de dónde se pueden coger. Como les digo, conclusión es que Jesús nunca fue al infierno, Que quede claro. a ese infierno, donde va a ser la condenación eterna, nunca bajó al infierno para sufrir más por nuestros pecados, jamás. Me dejo entender, porque si Incluso no podríamos estaríamos decir que el diciendo, que cree en esa postura no es cristiano, porque no se basa en la expiación en la cruz, que es donde perdona el pecado. Entonces, ¿se fue al exacto. infierno? Exacto. Para sufrir más, no. Tampoco es para darle una A segunda predicar. oportunidad No. darle una segunda oportunidad si no, ¿qué chiste tiene? Me dejo entender. Si no, básicamente, ya sea que creas que es en el Hades, Estamos donde rompiendo el fue trapo liberadas, suelto. me dejo entender, fue liberado los santos para la salvación. Está bien, o sea, hay que tener mucho cuidado solamente al interpretar ese texto. ¿Por qué? Porque algo que bien dijo Pablo en uno de los comentarios, no es suficiente el contexto. Y es verdad, no es suficiente el contexto, sino también tiene que ver con algunas traducciones, con los originales. Pero recordemos, igual, esto es un tema oscuro y nos metimos con un pasaje oscuro y asumimos ciertamente la responsabilidad de las palabras que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros si nosotros no hemos estudiado este tema a profundidad, podríamos haber dicho cualquier herejía, ¿no? Y las herejías que se pueden haber dicho es esta la que acabo de decir, ¿no? Decir que Jesús descendió al infierno para seguir pagando por nuestros pecados y después resucitó. Eso es una herejía, creo yo, que anula la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Incluso Eso un Ok. es hermano, un Lucía, hermano dijo Alfonso Escobar, por ejemplo, infierno no es el lago del fuego, infierno es el destino temporal para los incrédulos, pero yo, a ver, déjame tranquilizar un rato. Mira, el, la, pues, la finalidad de este tema es concluir que Jesús nos fue al infierno. Y hemos dicho desde el principio de que nos hemos basado en los salmos, en el griego, en el griego y en el hebreo, de que el Seol, el Hades, el Tártaro, que en este caso utilizaban los griegos para utilizar de los dioses como Zeus, todo esto. Pero hemos dado posturas para creer que eso no es. Lucía estaba Eso hablando es lo que algo y lo interrumpió me Natalio. sorprendo. Natalio lo interrumpió, creo. Perdón, no me di cuenta. Ya no me acuerdo, pero referente a lo que estaba diciendo, ¿no? Cerca de nuestras posturas, pues sí, yo también No. o sea, me quedo ahí con mi postura, ¿no? De que cuando hablan de que que supuestamente Jesús predicó a los espíritus encarcelados, no es literalmente eso lo que está diciendo, ¿no? Y pues claro, queda muy en claro de que Jesús no fue al infierno. Y otra cosa también, ¿no? Como justo ahora Natalia estaba hablando de la responsabilidad de nosotros estando en este programa, ¿no? Que también investigamos y que tenemos que leer, ¿no? Y siempre basándonos en la palabra, ¿no? Si en algún momento he dicho algo erróneo, porque fue a mí a quien me escribieron acerca del purgatorio, lo siento mucho, ¿no? Pero creo que es un tema que también pues, se podría tocar, ¿no? Como dijo Dani, y estudiarlo más,
¿no? Para no Sí. caer en cosas que no son correctas. No, pero Bueno, me sí, mantengo en pues. mi postura, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto, como lo dije al inicio, Pedro le escribía a los cristianos de Asia Menor y les hablaba acerca de la persecución, ¿no? Y les decía que calma, ¿no? Que así como con Noé, que como dice al final, 8 fueron salvados. Yo creo, o sea, mi interpretación para esto y la que he investigado y en la cual me quedo, ¿no? Es que Dios obra también con pueblos pequeños, ¿no? Con los que todo el mundo rechaza, con el que parece insignificante, ¿no? Yo creo que va más para ahí, ¿no? Diciéndole, hey, calma, o sea, si ustedes están siendo perseguidos, es, corrígeme, Natalio, están siendo perseguidos por los romanos, ¿cierto? Eh, no desistan, ¿no? Porque han sido perseguidos y muchas personas han sido, Jesús fue Por romano. abandonado, Pablo fue abandonado, y lo podemos encontrar, ¿no? En 2 de Timoteo 4, ¿no? Demas, eh, eh, que era no sé, ay, se me fue la palabra ahorita, pero siempre estaba ahí con Pablo, lo desamparó, ¿no? Y se quedó en el mundo. Y también 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Que decía, ¿no? Todos los de Asia me han abandonado. Pablo hace referencia a que lo abandonan. Entonces, yo creo que es más por eso, ¿no? Hablándoles que, miren, con Noé sucedió esto, no desistan. Y ya, ahí queda mi punto. Sí, No, no, ahí como les dije, no he entendido bien el punto. A ver, quiero aclarar algo acá, ¿no? A ver, Natalio ah, y Lucía creen de que Jesús no fue al Hades, ni a proclamar, ni a predicar, ni a nada, sino que no, es metafórico. Infierno la interpretación de 13 de significa 13, dolor, o sea, sí, dolor, o sea, el dolor que sintió en la cruz, ese es el infierno. sí. O sea, el dolor que sufrió en la cruz literalmente es como la Sí, agonía ¿no? del infierno. Es sacarse una casaca y sí, bueno, es metafórico, hermano, no sé nada, es metafórico. No, No lo sé. no sé qué tanto, pero en realidad, si no hubiera Es más bastado fácil el decir eso, sacrificio. pues, porque ese estudio es tan oscuro, digo que es Bueno, como metafórico, no, pues. es que en realidad, por eso te digo, es que en realidad, si pensamos de que Cristo no vivió un infierno en ese lugar, o Ay, sea, pero que no vivió en, dame otros o sea, versículos bíblicos, no sé, o sea, obviamente a entiendo, ¿no? La lo que Biblia voy es menciona eso, o sea, infierno como dolor. te lo estoy diciendo, ¿no? Inclusive Entiendo, pero En Hebreos 2:12, si no mal recuerdo, habla de que el gozo de Cristo estuvo frente a la cruz, o sea, ¿hay inclusive lo algún vemos, otro versículo en la inclusive Biblia? Quiero que me entiendas inclusive algo. lo vemos en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús le Ahí dice al dice Padre, claramente, escúchame, dice el Padre, ¿qué que en esta significa la copa. copa? ¿A qué copa se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, si es posible, aparta de mí esta copa? ¿A qué copa se estaba La refiriendo copa de Jesús? ira, A como la copa de Apocalipsis, ira. ¿Y cuál es como la copa de Apocalipsis. ira o la copa de justicia para los que desobedecen para los que desobedecen a Dios, para los que no son cristianos? ¿Cuál es la copa de ira? La ¿Cuál es esa cruz. copa de ira? Nos estás preguntando, tú no estás exponiendo. Lo que te estoy diciendo es que la copa de ira significa toda la ira de Dios vertida en Cristo. ¿Me dejo entender? O sea, toda la ira de Dios Ya, es en Cristo. Y ¿y la qué ira de tiene? Dios para el no creyente, ¿cuál es? Es el infierno, me dejo entender. Entonces, O yo sea, particularmente, ya, por eso digo, sí, yo ¿hay algún particularmente, otro versículo donde la Biblia menciona infierno como un dolor mortal, un dolor natural? Hay un versículo donde tú me digas, mira, aquí también se usaba esta palabra para hacer referencia a dolores de pruebas, dolores de problemas, dolores corporales, de sufrimiento corporal. ¿Hay algún versículo bíblico que más que sustente eso? a ver, es que en realidad, a ver, es que no entendemos, creo yo, cuál es el padecimiento que ocurrió con Cristo. O sea, pensamos que solamente el No, me dolor de vas a... Cristo es como un dolor. Es que, escucha, pues, es que pensamos que el dolor de Cristo es un dolor humano, como el de cualquiera, ¿no? En ese momento, porque algunos dicen, no, pero si vamos a comparar la eternidad de la condenación de un no creyente, me dejo entender, con las 3 horas que pasó Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia abismal. ¿Me dejo entender? ¿Cómo es que un sacrificio de 3 horas nada más de Cristo se va a comparar a la eternidad de la condenación de un hombre para que sea sustitutoria el sacrificio? ¿Cuál sería la comparación?
para que sea sustitutorio. O sea, si no es igual, abismalmente no es igual, son 3 horas nada más de sufrimiento en la cruz, a diferencia de toda una eternidad en el infierno. ¿Me dejo entender? ¿Es compensable eso? ¿Es compensable? De ninguna manera. O sea, si lo vemos de esa manera, desde este lado, pues va a ocurrir de que no es compensable. Me dejo entender. Pero si entendemos todo el acontecimiento que está ocurriendo con Cristo, porque solamente un Dios hombre, un Dios encarnado puede salvarnos, que toda la carga del pecado está sobre él y que toda la ira de Dios está vertida sobre él, me dejo entender, para que nosotros fuésemos salvados, creo que ahí sí podríamos decir de que literalmente hay una equivalencia entre la condenación eterna y lo que sufrió Jesús, un infierno en ese momento, ¿no? Entonces, como dice, por ejemplo, 2 Corintios, estás hablándome del versículo tal capítulo 5, versículo 21. Tal, ¿no? Pero... Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Ahora, es un tema amplio acerca del pecado. Cristo cargó nuestro pecado y fue como si él hubiera sido como nosotros. Entonces nosotros mereceríamos el infierno, pero en él fue hecha la ira de Dios. O sea, el infierno es la muestra de la ira de Dios hacia nosotros. Y a la vez es la justicia de Dios. Es por eso hay una canción, hay un himno llamado Glorioso Intercambio. Pero es importante saber, porque creo que nos estamos confundiendo, estamos llegando al Evangelio de Cristo, estamos llegando al corazón de la Biblia. Entonces ahí, si nos equivocamos, podemos decir una tremenda herejía. Sí, no, me parece que, o sea, ya asumir una postura como tal sí me parece un poco irresponsable, ¿no? Habiendo estudiado un día, creo, o 2 días el tema, ¿no? Y también el metafórico también me hace mucho ruido. Es como decir, ¿sabes qué? Como es un versículo tan complejo, tan oscuro, yo digo que es metafórico, ¿no? El dolor que sintió Cristo en la cruz es el infierno. Ahora, si se puede exponer un poco más, agradecería a los hermanos, me parece que Pablo Flores fue el que expuso esto en un comentario, sería muy interesante que pueda, prende la luz, por favor, sería muy interesante que pueda, decirnos, ¿no? Pero yo sí me voy más o menos a la postura, pero a la postura de que Jesús proclamó su victoria. Prende la luz, por favor. Que Cristo proclamó su victoria, ¿no? Pero es un tema está amplio, como bien, te digo, o sea, por y eso creo te que digo, los hermanos que están viendo tampoco, o sea, no creo que tengan posturas tan firmes si es que no han estudiado el tema tan amplio. No, Ahora, claro. No, o sea, lo que voy es que me voy más a la postura tal, a la postura que he expuesto, o sea, es la postura en la cual o sea, la cual me parece más lógica para mí, ¿no? Siendo un tema oscuro, o sea, es un misterio, es algo que no vamos a tener la verdad absoluta nosotros, ¿no? Pero, o sea, la postura en la que más pero me sí voy posturas es la que tenemos. he expuesto. Claro, pero mira, por la que me inclino más, ¿no? Entonces, Robert y yo estamos en una postura, y por acá creo que es Lucía y Natalio en la postura metafórica, esa sí me hace bastante ruido. Es que bastante hay una persona católica, si no me acuerdo, sacerdote, no, ya es católico, pero entre los católicos y los protestantes hay algo inmenso que nos separa. O sea, no es que se separaron porque uno pensó que Jesús se fue al infierno y el otro se fue al Hades. No, incluso como vuelvo a repetir, Lutero tuvo dificultades con ese texto porque es a la verdad un texto oscuro, pero es un abismo, como vuelvo a repetir, como del Hades, como del seno de Abraham al infierno. Así son las posturas que tenemos entre los católicos y entre los protestantes. Por eso, competir con eso para decir, entonces yo tengo la razón o no tengo la razón, es como meter, no sé, una gota de agua al fuego, pues, no se va a apagar. Hermanos de Proyecto Coalición, hoy día estamos tratando el tema de si Cristo descendió a los infiernos, ¿no? Con posturas, no hay una verdad absoluta. Quiero que se pueda entender esto, porque veo hermanos que son bien intensos, ¿no? Y porque, no, pero a mí me parece esto, deberías estudiar más y meterte un estudio bíblico de 1 año para poder tratar estos temas. Están haciendo el ridículo, hermano. Me parece que son temas oscuros que podemos tratar, podemos edificarnos. Nosotros leyendo comentarios también nos edificamos, ¿no? Y comenzamos a aprender un poco más. No sabíamos que íbamos a tener la visita de un sacerdote católico y bien honrado también por ello, ¿no? Bien porque quiere ver el video
y puede comentar. Muy contentos Sí, estamos con la llegada que tiene, antes de que puedan dar sus despedidas, Natalio, ¿no? No quiero dejar de mencionar esto. Muy contentos estamos con la llegada que está teniendo la página y el programa. Muchas gracias. La gloria y la honra son para Dios. Y básicamente el programa nace no solamente para tratar estos tipos de temas, sino también para que si usted de repente ya dejó de congregar, ya no quiere saber nada con Cristo, ya sabes qué, hermano, ahí me hicieron mucho daño, ya no quiero ir para acá, ya no quiero ir para allá, este es el momento para que usted pueda volver a Cristo, ¿no? Y pueda reconocer quién es el Señor y Salvador de su vida, porque yo también he conocido muchas personas que leen muchos libros, saben mucho, mucha teoría, pero su corazón de repente está lejos de Cristo. Entonces, este tema también le sirve para mí, para Natalio, para Lucía, para nuestro amigo Robert y también para usted, hermano. Es el tiempo de volver a Cristo. Amén. Las últimas palabras, chicos, para ya ir despidiéndonos. sí, quería comentar nuevamente a los hermanos que nos están comentando. Eh, Más que muchos textos fuera de contexto, es que en realidad esto va más allá de los contextos, amigo. En esto voy a decir el nombre, César Celaya, va más allá de los contextos porque tiene que ver con el griego, tiene que ver con el original, inclusive buscar qué textos dentro de la Biblia que pueden dar cierta luz para interpretar, por ejemplo, Primera de Pedro 3, 18, 19, o sea, es rebuscar, porque es complejo, sí, de que es complejo, es complejo. Y como dijo Dani, esas son posturas. Y las posturas, como bien dice, no son tan simplistas como parecen, ¿no? Yo tenía hasta hace una semana, estaba estudiando tres posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto en sí es oscuro y si lo leo solamente de manera superficial y un predicador te viene y te dice, sí, Jesús descendió a los infiernos y con esa idea tú lees el texto, tú vas a decir, bueno, sí, ¿no? Jesús descendió al infierno, entonces hay que creerlo, ¿no? Entonces no es tan simple como parece, o sea, no es tan simple. Por eso invito a los hermanos de que reflexionemos en que en este tema que es bien complejo, es bien oscuro, es bien, 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 bien tedioso, hay grandes predicadores que tienen la postura del Hades, que descendió para rescatar a los santos. Hay otra Claro, postura, claro. hay otra postura como por ejemplo, y otros predicadores como Calvino, por ejemplo, que tiene la postura que nosotros, que al menos yo la tengo, que estoy más inclinado a esta, que no niego, si soy convencido por las escrituras, que del Hades me convence, amén, ¿entiendes? Pero es oscuro, es oscuro, me dejo entender, así que no hay que tomarlo como doctrina fundamental y decir, no, es que son neófitos porque no tienen esta postura, porque ven esto, y entonces están sacando textos fuera de contexto. No, hermano, no es que se están sacando textos fuera de contexto, porque trasciende más del contexto y tiene que ver con un estudio literal completo de la Amén. Biblia, de Génesis y Apocalipsis, para poder entender, no es que lo entienda, perdón, no es que lo entienda todo, sí, no es que lo entienda todo, pero de verdad es complejo mantener, tener una postura en ese texto, ¿no? Amén. No sé, Robert, Lucía, las últimas palabras. Sí, bueno, prácticamente Nativo pues dijo mucho. Pero nada, yo siento que, bueno, y sé que varios tienen diferentes posturas, ¿no? Y como dijo, también es muy enriquecedor leerlos, ¿no? Porque también ahí nosotros podemos investigar, no solo quedarnos con lo que escuchamos ahora, sino que esto los incentiva a leer, a buscar la palabra, ¿no? También a escuchar, ¿no? Hay personas predicadores muy buenos que pueden, pero también tienen diferentes posturas, pero no está mal escuchar, ¿no? O sea, escuchemos, no nos cerremos, ¿no? A ello, pero sobre todo busquemos en la palabra, que es lo que siempre tratamos de hacer aquí en el programa, ¿no? No hablar porque Natalio dice eso, porque Robert, porque Daniel, porque Lucía dice eso, sino son las escrituras, siempre es lo que tratamos de hacer, ¿no? Al investigar y a exponer estos temas. Pero sí, es un tema muy, muy complicado. Para mí también lo fue y lo sigue siendo, pero adelante, seguir estudiando e indagando más, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, y lo último que, bueno, como en parte ya soy el Es último, despedida ya. Porque sí. luego vas a hablar de versículos. Ah, no, bueno, si algunos tienen otras posturas,
Creo que tampoco nos pide perdón, les pido perdón, seguro porque no profundizamos mucho, no hemos profundizado muy bien, pero hemos dejado las posturas claras. Como dijo Natalio, esto no es doctrina no es una doctrina fundamental en el cristianismo. Los protestantes primeros también tuvieron dificultades con esto. Y lo único que es lo que quiero decir es que no solamente es leer la palabra y sacarlo y yo decir, ya, la palabra dice esto, entonces yo creo en el infierno. Entonces el Señor descendió al infierno con ese texto, entonces yo ya creo eso. No, es un estudio, tienes que leer griego, tienes que saber algunas palabras para poder reconocerlas con el texto original, tienes que ver otras traducciones, tienes que ver otros comentarios, porque no hay que irnos como y voy a decir esto, los neopentecostales que dicen que no, solamente la palabra y su opinión vale, pero de las opiniones de personas que han dedicado casi toda su vida a estudiar la palabra, no vale, solamente mi opinión vale, porque yo soy el Espíritu Santo, yo no estudio, porque ese es el espíritu de Grecia, por ahí como Natalio ya sabe, el espíritu de Grecia, yo no creo en el conocimiento. Hermanos, como dijo el hermano o el pastor David Barnes, hay personas que han dedicado toda su vida al estudio bíblico y nosotros no somos teólogos y recién tenemos ya estas posturas. Hemos estado estudiando recién 2, 3, 4 días. Pero bueno, como le vuelvo a repetir, no nos dejemos guiar solamente por nuestras opiniones. Hay que investigar, hay que ver otros comentarios, hay que ver otras posturas para ver qué es lo que está más inclinado a la palabra, no a lo que digo yo, a lo que dice la palabra, argumentos, griego, comentarios que sean lógicos también para poder. No me van a venir que el ángel caído, que el Gabriel y todo esto. Muchas veces la persona quiere llegarse a lo místico, porque es su propia tendencia, a lo místico, mágico, maravilloso, las 3M, como lo llamo yo. Ok. Amén. Sí, claro, básicamente también un tema que no es fundamental, podemos respetar las posturas de cada uno, podemos refutarlas también, ¿por qué no? Y hablar y enriquecer el programa. Mauricio Murataya, sacerdote católico, no, claro que sí, tu presencia enriquece el programa, como dijo nuestro hermano Washington, no sientas que no te queremos, claro que sí, o sea, ¿no? Ok, bueno. Esto ha sido el programa de Proyecto Coalición. Después de una semana, el día domingo, tuvimos unas votaciones aquí en Perú. Estén orando por la nación de Perú, por favor, les digo a nuestros hermanos de otras naciones, porque, bueno, han quedado 2 candidatos que sí están muy peligrosos, ¿no? Si ustedes ven un poco de historia en el Perú, se van a dar cuenta que sí son muy peligrosos. Les pido oración por nuestra nación también. Y felicitar a la nación de Ecuador también, que ya tienen presidente. Me parece que el presidente es de derecha, ¿no? Muy, muy bien por ellos, porque salen me parece que de un gobierno que no les traía cosas buenas. Así que nada, chicos, no se olviden también ir a nuestras páginas personales. Ahí están escritas ya, para ya no mencionarlas tanto, no están escritas ahí: Proyecto Somos Luz, Rincón Teológico también. Natalio Díaz va a entrevistar al pastor Edgar Escobar, me parece que en unos días, así que estén atentos también a su página. Enfocados también es una página de una iglesia aquí en Lima. Y Apology of the Cross, que también es una página de nuestro hermano Washington. Son 4 páginas, vaya ahí a internet y se va a dar cuenta, y ahí también tratamos temas muy interesantes. Que Dios los bendiga, se les ama mucho. Chao. Chao.